Hola, esto es Semana 420, un resumen con lo que ocurrió en días recientes en lo que tiene que ver con la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones en el mundo y nuestra sociedad. Soy Osvaldo Olivas desde Tampa, Florida. En este programa donde cada semana revisamos qué es lo que está ocurriendo en asuntos noticiosos, regulatorios, eh, educativos, cambio cultural, salud, todo esto que tiene que ver con la planta de cannabis en el mundo. Tenemos noticias internacionales. El objetivo de este programa es la comprensión de lo que está ocurriendo en lo que tiene que ver con la planta, que toca muchísimas áreas en nuestra sociedad. Comenzamos con las noticias de esta semana. Es domingo 13 de abril de 2025. Estamos a una semana del 420, que es el holiday de la planta, de los consumidores de la planta. Comenzamos con una noticia en Panamá. En la República de Panamá, de acuerdo con este reporte del medio La Estrella de Panamá, recordemos que en Panamá recientemente se reguló, se creó una nueva regulación que sustituyó a la existente en materia de cannabis medicinal, cultivo, producción, acceso, en lo que tiene que ver la planta de cannabis. Este reporte de La Estrella de Panamá del 7 de abril señala que es un recuento de lo que ocurrió, de lo que está ocurriendo en Panamá. Un nuevo decreto ejecutivo que reglamenta la ley del uso de cannabis y establece nuevas restricciones para pacientes, licenciatarios y establecimientos relacionados con el consumo, con su consumo. Fue aprobado recientemente, dice La Estrella de Panamá. Se trata del decreto ejecutivo número 6 del 4 de abril de 2025, publicado en la Gaceta Oficial ese mismo día, que reglamenta la ley 242 del 13 de octubre de 2021, que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados y otras disposiciones. Aquí viene lo interesante. El artículo 157 del nuevo reglamento, aquí viene de qué, cómo, algunos detalles de cómo va a ser la legalización del uso medicinal de la planta en Panamá, medicinal e industrial. El artículo señala que los pacientes no podrán consumir cannabis medicinal en espacios públicos ni en sus lugares de trabajo, a menos de que cuente con autorización expresa del empleador. Además, se prohíbe su uso a quienes ejerzan profesiones de alto riesgo si el consumo interfiere con sus funciones laborales esenciales conforme a la legislación panameña. El uso de esta sustancia estará limitado a espacios privados como el domicilio del paciente, lugares habilitados para el empleador o cualquier propiedad privada donde el propietario permita su consumo. Continúa el medio La Estrella de Panamá. La normativa también prohíbe a los pacientes operar vehículos o realizar actividades peligrosas bajo los efectos de cannabis medicinal. Igualmente, no se podrá consumir mediante vapeadores, es importante, no se podrá mezclar con alcohol u otras sustancias nocivas. Su uso con fines recreativos está completamente prohibido. Además, queda vetada la venta de cannabis medicinal a menores de edad, así como su promoción, publicidad en medios de comunicación, redes sociales, volantes u otros canales. La única excepción permitida, aquí va, la única excepción para la publicidad o promoción será la difusión con fines científicos o técnicos dirigida exclusivamente a profesionales como médicos, investigadores o científicos. Y luego ya viene un poco de la historia de cómo llegó ahí. Está la Estrella de Panamá, Panamá que avanza en la creación de un marco regulatorio que dará forma
a este sector del cannabis medicinal en el país centroamericano, curioso, ¿no? El que está avanzando. Al mismo tiempo, en otra parte del mundo, en Italia, días atrás, el gobierno italiano, por decreto, prohibió prohibió el hemp, el cáñamo, y todos sus derivados. Recordemos que lo que conocemos como hemp o cáñamo son las variedades, es la misma planta de cannabis, pero son las plantas, las variedades. Recordemos que hay muchas variedades de la planta de cannabis, muchas son altas en THC, o muchas son bajas en THC, muchas son altas en CBD, muchas son altas en otros cannabinoides. Y las que son bajas en THC, las plantas bajas en THC, eso es lo que conocemos como hemp, cáñamo. De ahí sale el CBD, la mayoría, porque estas son altas en CBD. Dependiendo del país, es la definición. Por ejemplo, en Estados Unidos el hemp, el cáñamo, es legal y es a nivel federal, y es la definición de las plantas con hasta 0.3% de THC. En Italia tenían una legislación que era legal el hemp en dos variedades bajas, 0.2% de THC y 0.6%. Y el gobierno italiano lo prohibió tal cual por decreto. El medio Business of Cannabis hace un muy buen recuento de lo que ocurrió. Fue días atrás, las noticias en Italia es esto, que en Italia le llaman cannabis light al hemp, al cáñamo. De acuerdo con este reporte de Business of Cannabis, lo que ocurrió en Italia es que el 31 de julio de 2024 los comités conjuntos de asuntos constitucionales y justicia de la Cámara votaron para agregar una enmienda al proyecto de ley de seguridad que haría que el cannabis en floración, es decir, flores de cannabis de todo tipo, independientemente del contenido de THC, sea ilegal y considerado un narcótico. Esta enmienda, considerada como artículo 18, equipara la flor de cáñamo industrial, hemp, con el cannabis de alto contenido de THC, haciendo ilegal su comercio, procesamiento y exportación de hojas, flores, resinas y todos los productos que contengan sustancias derivadas de la flor de cáñamo o hemp. El proyecto de ley de seguridad de Italia, que abarca una serie de otras medidas controvertidas, junto con la prohibición de las flores de cáñamo industrial y productos asociados, había estado estancado en un limbo regulatorio durante algunos meses y había recibido rechazo incluso desde el interior de la coalición gobernante de Giorgia Meloni. Su apoyo a la petición y bla bla bla. El asunto es que pasó esta semana y está prohibido ahora el hemp, el cáñamo. Está la industria del productora de cáñamo, porque no solo es para hacer CBD, también sirve para hacer fibras y este tipo de papel y otros tipos de productos. También están prohibidos porque no hay plantas de cannabis con 0% de THC. Es muy difícil de encontrar variedades de ese tipo. Sí existen, pero también para que la planta sea buena productivamente necesita tener cierto porcentaje de THC. De hecho, las que son altas en fibras, buenas para las fibras, están como entre el 1%, entre el 1 y el 5% de THC, que están prohibidas en la mayor parte del mundo, que no son suficientes como para ser psicoactivas, la flor en sí misma, pero por allí va. Entonces está prohibido en Italia de forma temporal. Es esto porque el Parlamento italiano, con la orden del decreto, el Parlamento italiano tiene 60 días para convertir formalmente el decreto en ley. Según expertos legales, el Parlamento aún puede solicitar enmiendas o rechazar el proyecto de ley antes de que transcurran esos 60 días.
pero el gobierno tiene la mayoría en ambas cámaras, por lo que eso difícilmente va a ocurrir. De eso va a Italia, prohibiendo el hemp en su totalidad. Mientras es curioso, mientras en Panamá se legaliza el uso medicinal y se está legalizando el hemp, se está creando un marco regulatorio para el acceso al cáñamo y sus derivados. En Italia, el gobierno conservador de Italia lo está prohibiendo totalmente. En el mundo no hay una ola generalizada de legalización o de prohibición. En Estados Unidos también hay varios estados que están prohibiendo el hemp. Vamos a hablar de eso en entidades de aquí de Estados Unidos que quieren hacer lo mismo, no tan radicalmente como lo está haciendo Italia, pero por allí va. En otras noticias, un reporte de la organización activista Normal. Es una organización activista, entonces siempre publica noticias a favor de la planta. Dice que la Suprema Corte de Brasil confirma que los adultos de ese país pueden poseer, cultivar marihuana para uso personal. Hablando, ¿cuál es la diferencia entre la marihuana y el hemp? Cáñamo. Marihuana es el nombre que se le da a las variedades de la planta altas en THC que se usan para el uso adulto o uso recreativo, que no son lo mismo. El uso recreativo es parte del uso adulto. Los brasileños pueden poseer hasta 40 gramos de cannabis y cultivar hasta 6 plantas de marihuana sin la amenaza de arresto o encarcelamiento, de acuerdo con una determinación de miembros de la Corte Suprema Federal de Brasil. La decisión afirma y clarifica una decisión anterior que despenalizaba la posesión simple de marihuana. El uso de cannabis permanece sujeto a penas administrativas, es decir, a las leyes locales, y el tráfico permanece como un delito. Se estima que el 25% de los prisioneros de las cárceles de Brasil están cumpliendo tiempo por posesión simple de drogas, según datos publicados por esta organización normal de algo que está ocurriendo en Brasil. Interesante. En otra parte del mundo, en México, esta nota interesante, publicada por la agencia EFE. Colectivos ven riesgos para destrabar regulación canábica con elección judicial en México. Esta nota de 8 de abril, colectivos y especialistas pro cannabis advirtieron este martes de los riesgos para destrabar la regulación del cannabis en México frente a la elección del Poder Judicial el próximo 1 de junio. Durante la presentación del encuentro Canábico Evoluciona, que se llevando a cabo en este momento, el 12-13 de abril en la Ciudad de México, en el Foro Indie Rocks, un evento canábico organizado por Julio Senil, activista y una personalidad del sector de la planta en Latinoamérica. Comentó Julio Senil, organizador del evento Encuentro Canábico Evolución, así como Expo WID y otros eventos. No hay regulación que avance, se refiere a la planta. No hay todavía un panorama claro de cuáles son las reglas que se deben seguir para poder disfrutar de una industria que puede generar muchos empleos y puede generar muchos beneficios para el país, así como hemos visto que sucede en otras latitudes. Luego el abogado y presidente de la Asociación México y el Mundo Vapeando, Juan José Sirion Lee, expuso que la reciente prohibición constitucional del uso de vapeadores en México no dista mucho de la situación de la marihuana. El abogado recapituló que desde 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional
la prohibición de la comercialización de la marihuana por fines lúdicos, obligando al Congreso a legislar hacia su regulación. Bueno, aquí, perdón por el abogado, pero lo que en 2021, lo que declaró la inconstitucional la Suprema Corte no fue la prohibición de la comercialización, declaró inconstitucional que la posesión y el consumo y el derecho, el acceso a la planta por parte de los ciudadanos mexicanos, el Estado mexicano, de acuerdo con esta declaración de inconstitucionalidad, no puede prohibir de forma total el acceso, el derecho a la posesión, el consumo de la planta. El asunto de la comercialización no fue tratado en ese asunto. Bueno, pero interesante. También hablan de la elección judicial que está ocurriendo en México, que no es más que el acaparamiento del poder judicial para el gobierno en turno, pero esos son otros temas. En otras noticias, éxito para los eventos que ocurran en torno a la planta en México. La verdad es que no hay avance hasta el momento en lo que tiene que ver con la legalización, por lo pronto no. Ahora tal vez esta semana, que el próximo domingo es el 4/20, a lo mejor en estos días algunos políticos en México, en algunas otras latitudes, van a tratar de sacar el tema para obtener difusión en medios, hablando, pero no hay una propuesta real, un camino real, un indicio de que vaya a ocurrir algo serio en lo que tiene que ver con la planta a nivel federal. El gobierno federal de México, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, del partido que tiene todo el poder, Morena, no se ve como que haya una intención de avanzar, ni siquiera en el uso medicinal de la planta, mucho menos en lo que tiene que ver con el uso adulto. Ya veremos si la situación cambia con el tiempo. En Chile, en otra noticia, en Chile, de acuerdo con el medio La Cuarta, una nota que dice: el Congreso va a estar con la sociedad civil o con los narcos. Diputados presentan proyecto para regular uso adulto del cannabis. 55 organizaciones de la sociedad civil participaron en la elaboración del proyecto. Esta nota del 9 de abril de 2025, lideradas por Ana María Gasmuri, diputadas y diputados de Regulación por la Paz, anunciaron hace unas horas el ingreso del proyecto de ley que pretende regular el uso adulto del cannabis en Chile. Diseñada en conjunto con otras 55 organizaciones sociales, la iniciativa representa un avance histórico hacia una política de drogas centrada en los derechos, la salud pública y la necesidad de quitarle el poder al narcotráfico. En la propuesta se establece un marco legal definido para que personas mayores de edad puedan acceder al consumo, regulando el autocultivo, el porte y el uso privado. Se promueven también campañas de educación, prevención, reducción de riesgos y, claro, prohíbe expresamente el consumo en espacios públicos o frente a menores, con la excepción de casos de uso medicinal debidamente acreditados. Interesante lo que está ocurriendo en Chile. Ya veremos si avanza la legalización del uso adulto. Es común por estas fechas ver a los políticos como que emocionarse por noticias que tienen que ver la planta, porque saben cuando se acerca el 4/20 les da visibilidad en los medios y a los políticos les encanta. Entonces a veces se suben al tema de la planta. Vamos a algunas noticias de Estados Unidos rápidamente. De acuerdo con información oficial del gobierno de California, desde enero, California ha incautado más de 316 millones de dólares en cannabis ilícita, ilegal. Señala en un comunicado de esta semana el gobierno del estado de California que ha decomisado el equivalente, el valor de 316 millones de planta ilegal y $474,000 en efectivo.
También se confiscaron 212.681 plantas ilegales no registradas, 35 armas de fuego, y se realizaron 29 arrestos durante el primer Q, enero, febrero y marzo de 2025. Datos del gobierno, datos oficiales del gobierno de California, que aunque esto es importante porque aunque es legal el uso adulto y existe una industria que tiene sus problemas, pero ese es otro tema. Que existe una industria legal en California no significa que deje de existir el comercio ilícito de la planta. Se reduce en la mayoría de los casos porque pues continúa y hay personas que siguen manteniéndose fuera del sistema legal, pese a que existe. Lo que sí, básicamente, ya esa historia es el tráfico de plantas desde México a California. Ya no es, ahora es al revés. Productos, es tan grande el mercado de California y como es ilegal exportar dentro de los estados de aquí de Estados Unidos, la planta de California no puede salir legalmente, la de uso adulto, a Arizona o a otro estado. Se exporta ilegalmente a México. En otras noticias, legisladores de Illinois consideran regular el Delta 8, THC y otros cannabinoides derivados del cáñamo. Illinois. También hay unas notas relacionadas. El Senado de Florida, aquí el estado de Florida, aprobó un proyecto de ley que prohíbe productos de THC derivados del cáñamo, del hemp. Ya veremos si avanza. El año pasado, en 2024, se aprobó en el gobierno, en la legislatura estatal, en el Congreso Estatal de Florida, una ley que prohibía el hemp, el cáñamo y todos sus derivados, que es algo que afectaría a todos los smoke shops y a todos los pequeños negocios que se dedican a la venta de productos derivados del hemp, que es legal a nivel federal desde 2018. Pero el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, la vetó en un intento de atraer. Había elecciones el año pasado y el gobernador estuvo en contra de la legalización del uso adulto y se asoció en ese entonces con los vendedores de hemp en contra de la legalización del uso adulto. Y ya veremos si esta vez ocurre lo mismo o si sí se concreta la prohibición del hemp, del cáñamo, porque se está prohibiendo en muchos estados. En Texas también se tienen intención de prohibirlo, en Tennessee, etcétera. Los derivados intoxicantes del hemp son THC que se extrae de las plantas que son legales desde 2018, y muchas de estas se convierten en concentrados o se ponen como spray dentro de la misma planta, lo que aumenta su potencia. También se utiliza para bebidas, para comestibles, edibles, etcétera, y funciona dentro de un área gris, por así decirlo, y a nivel federal, porque la intención no era crear este mercado de derivados psicoactivos del hemp, y entonces los estados están determinando prohibirlo. Cualquier persona mayor de 21 años de edad puede ir a un smoke shop y comprar productos de hemp o derivados del hemp. Pueden ser a veces en vapes o pueden ser joints, bebidas, etcétera. A diferencia del uso medicinal o el uso adulto, los programas de uso medicinal o uso adulto, donde se requiere una licencia en el caso medicinal, o de uso adulto también requiere ser mayor de 21 años de edad. Pero es un tema muy complicado que tal vez se resuelva con la nueva ley agrícola, el nuevo Farm Bill. Se tiene que hacer algo con el hemp, porque en los estados está prohibiendo también. En Italia es un fenómeno global
la prohibición del hemp, que son las variedades de cannabis que se han estado legalizando con fines de producción de CBD y con fines de uso medicinal. En otras noticias, brevemente, ¿qué más está ocurriendo en Estados Unidos? Es posible que los dispensarios de marihuana de Minnesota no abran hasta finales de primavera 2026. Retrasos en la implementación del mercado legal. Se espera que los aranceles aumenten los costos para los consumidores de cannabis en Estados Unidos. Pues sí, todos en este momento, porque pues ya la situación de los aranceles es muy cambiante. En este momento, 13 de abril de 2025, hay un arancel de más del 100% para los productos hechos en China, y la industria del cannabis en lo que se refiere a maquinaria, insumos, especial también todo lo que tiene que ver con vapes, se fabrican en China. Entonces va a ser un duro golpe a la industria si se mantienen los aranceles, no se diga la iluminación, en el caso de la producción indoor, todo este tipo de insumos está ya en este momento están subiendo de precio, no solo en el sector de cannabis, los costos de productos, maquinaria, está que hecha en China va a ser más cara para traerla en Estados Unidos con el nuevo modelo económico puesto por el presidente Trump en Estados Unidos. Ya vemos qué ocurre. Si se mantiene el asunto con China, parece que va en serio. Y el impacto económico que va a tener en la industria de la planta aquí en el US. En otra noticia, exfuncionario de la DEA y el Departamento de Salud sugieren que la reclasificación de la marihuana podría retrasarse indefinidamente si Trump no la apoya proactivamente. Expertos advierten posibles retrasos en un proceso de reclasificación federal del cannabis, según un reporte de Marijuana Moment. El asunto de la reclasificación que comenzó con durante la administración Biden está paralizado. Se trata de mover la planta en la lista de sustancias controladas de la categoría 1 a la 3, abriendo la puerta al acceso bancario a las empresas, etcétera, etcétera, pero está paralizado porque la DEA, la lista de sustancias controladas es de la DEA, y la DEA que tiene que hacer esto ha mostrado una flagrante oposición a hacerlo, y para que ocurra tendría que ser instrucción directa aparentemente del presidente Trump en una de sus decisiones ejecutivas. Ya veremos si ahora, previo al 420, ocurre algo relacionado con la planta, el asunto político, legal, regulatorio. En otra noticia, hablando de la administración Trump, esta es una nota curiosa publicada por Marijuana Moment. Dicen los consumidores de marihuana que incrementarían su consumo para sobrellevar la administración Trump, de acuerdo con un sondeo realizado recientemente de Harris Poll, comisionado por la compañía de cannabis Royal Queen Seeds. Se encontró que el 50% de los consumidores anticipan que la nueva administración los llevará a consumir con mayor frecuencia. Pues sí, la verdad es gente que está muy politizada en el asunto de que ya ven que los bandos que los crean los políticos ponen a la gente a favor o en contra del que está a favor o del que está en el momento, el que estuvo antes. Entonces en este momento el bando político que está en contra del presidente Trump la está pasando muy mal emocionalmente, así como ocurre cuando están los otros políticos y los otros la pasan muy mal emocionalmente. A eso se refiere. Entonces estas personas podrían estar más predispuestas o creen que van a consumir más planta para estar más relajados durante los próximos 4 años
de que le quedan a la administración Trump, si no es que hay más. En otras noticias, esta es una nota curiosa sobre la empresa, pues más que sobre la empresa, es sobre el deporte. Mira, es una nota del medio especializado en publicidad Adweek. Una compañía gigante de cannabis, Trulieve, se asoció con la liga Ultimate Frisbee como patrocinador. Hay una liga profesional de frisbee aquí en Estados Unidos con equipos de allá de la costa este. Dice que un acuerdo de la compañía Trulieve, señala el medio especializado en publicidad y marketing Adweek, que un acuerdo de 1 año le dará a la marca de cannabis Trulieve exposición en los juegos de la liga en Maryland, Georgia y Pensilvania, con la opción de extender la duración y las activaciones, etcétera. Es una compañía de cannabis que está patrocinando una liga deportiva alternativa, por así podemos llamarle. Se trata de Frisbee, la compañía Trulieve con sede de operaciones aquí en Florida. Son los nuevos patrocinadores de este deporte, una liga de frisbee. ¿Cómo llegarían a ese patrocinio? Interesante. En otras noticias, en Estados Unidos, en Canadá, de acuerdo con un reporte del medio StratCan, este asunto de los aranceles no es exclusivo de Estados Unidos con esto. También un reporte del medio StratCan dice que el gobierno de Israel avanza para establecer aranceles al cannabis canadiense de hasta el 165%. El ministro de Economía de Israel anunció que su país impondrá aranceles hasta del 165% al cannabis canadiense durante los próximos 4 años. La decisión todavía necesita ser aprobada por el Comité de Finanzas y el Ministro de Finanzas, pero el proteccionismo en el mundo no es exclusivo de la administración Trump. También ya el gobierno israelí busca cerrarle la puerta, proteger al mercado local, evitar la importación de cannabis de Canadá a Israel. Recordemos que Israel también destaca por su producción de cannabis. Es legal la producción y el cultivo en Israel. En otras noticias también que tienen que ver con Canadá, un reporte publicado en Marijuana Moment señala que la expansión de los dispensarios de la planta en Canadá tras la legalización no incrementaron el consumo. Vienen datos interesantes. Por ejemplo, dice que durante los primeros 6 meses de la legalización, recordemos que en 2018 se legalizó el uso adulto en Canadá, fue el segundo país después de Uruguay de legalizarlo a nivel federal. Los dispensarios sufrieron escasez durante los primeros 6 meses, pero luego se expandieron. Luego pasaron de 210 tiendas de dispensarios de cannabis en 2019 a 3.500 en abril de 2023. Esa competencia provocó
una caída de los precios del 28%. Entonces es un análisis interesante que se hizo sobre el fenómeno de la legalización en Canadá. Fue realizado fue una nota publicada por la Universidad Brock University, Michael J. Armstrong, sobre los datos del consumo, del mercado tras la legalización del uso adulto. El porcentaje de hombres consumidores entre 2019 y 2023 se mantuvo en el 28% de la población encuestada, mientras que el porcentaje de mujeres subió del 21 al 23% en el mismo periodo. Interesante los datos de lo que ocurre en Canadá. Una vez que se legaliza la planta, se puede empezar a medir cuál es el impacto que tiene. En Alemania se cumplió el primer año de la legalización de la planta, del uso adulto de la planta en ese país de Europa. Y la situación es muy distinta. Hace un año cambió el gobierno que había en ese entonces. Hoy hay otra coalición y hay un intento por regresar al prohibicionismo en Alemania, pero por lo pronto va a seguir vigente la legalización. Se legalizó la posesión y el consumo, se descriminalizó, pero no se creó una industria como la estadounidense o la canadiense. Entonces, días atrás se llegó a un acuerdo en el gobierno para por lo pronto no prohibirlo, dejarlo como está, en lo que llegan a un acuerdo entre los partidos. Dice que en el otoño de 2025 se realizará una evaluación de la ley de cannabis. Esto lo señala el acuerdo de 146 páginas entre los partidos que conforman la coalición que gobierna Alemania. Entonces, si quieren regresar a un modelo más prohibicionista, pero que lo van a revisar en el otoño. Por lo pronto los alemanes van a pasar otro 420 con un esquema de legalización. También esta semana Países Bajos, de acuerdo con un reporte de la AP, Países Bajos dice que los growers de Países Bajos reciben con gusto la expansión del experimento para volver legales las ventas de cannabis. En Holanda, en Países Bajos, también comenzó hace poco un programa piloto que permitirá a lugares, coffee shops, vender planta de uso adulto de 10 productores con licencia. Está cambiando el modelo que tiene actualmente Países Bajos en torno a la planta. Ya veremos qué ocurre. En otras noticias, vamos a cerrar esta edición de semana 420 con algunos estudios y asuntos científicos que tienen que ver con la planta. De acuerdo con un reporte publicado en este medio Psychology Post, estudio relaciona el uso de cannabis y cannabinoides sintéticos a una función una función sexual pobre en los hombres. Dice, hombres que utilizan regularmente cannabis o cannabinoides sintéticos. ¿Qué son los cannabinoides sintéticos? El THC, el delta 8 o semisintéticos. También hay otros que son totalmente sintéticos, que son peligrosísimos, pero los semisintéticos son el delta 8 porque se obtiene del CBD, se convierte en delta 8,
o el HHC, que recién se prohibió por la ONU, que también se obtiene de transformar CBD en HHC. Entonces aquí es un artículo que señala que hombres consumidores de la planta de cannabis reportan tener menor satisfacción sexual, deseo y función eréctil en comparación con no usuarios, de acuerdo con un nuevo estudio publicado por The International Journal of Psychiatry in Medicine. La universidad realizada por la Universidad del Cairo encontró que los hombres que dependen de estas sustancias no solo tienen experiencias sexuales más pobres en general, sino que también sufren de depresión sexual elevada. Es un estudio que hicieron en Egipto sobre este tema. Conclusión del estudio, aquí viene el psychosexual dysfunction in male patients with cannabis dependence and synthetic cannabinoid dependence. Dice que en la conclusión del estudio, aquí en este párrafo, dice, lo hicieron en Egipto, eso es importante. Fueron asociados con menor función eréctil, menor deseo sexual, menor satisfacción en general. Ambos grupos mostraron mayor depresión sexual, etcétera. Dice que afecta a la función sexual masculina este estudio que realizaron sus doctores en Egipto. Es muy importante de dónde vienen los estudios. O sea, Egipto no es legal el uso de la planta, entonces siempre tienen como un estigma y se utilizan para esto. No estoy diciendo que no sea verdad el estudio, ¿eh? Aquí hay otro relacionado con lo mismo, con los hombres, pero que no viene de Egipto. Yo pondría en duda, la verdad, con todo respeto para los investigadores de Egipto, los estudios realizados en países donde lo que domina es el estigma, así como también dudaría de algo que publica en la Universidad de Kentucky, por ejemplo, o de estados, Alabama, que son donde el prohibicionismo, el estigma domina en torno a esto. El New York Times. El New York Times está más como del lado liberal en Estados Unidos. Fumar marihuana podría afectar tu esperma y tu capacidad de tener hijos. De acuerdo con este reporte, cada vez hay más evidencia de que el cannabis es destructivo para la fertilidad masculina. Hace aproximadamente una década los pacientes empezaron a acudir, bla, bla, cuenta un caso de un doctor, etc. El cannabis es legal. Cuando se trata del aparato reproductor masculino, dice el New York Times, algunos efectos del cannabis se están haciendo evidentes. Examinando 48 estudios de todo el mundo, Pastusak encontró en 2019 que los productos del cannabis perjudican las probabilidades de que un hombre conciba hijos. Por fin tiene una respuesta para sus pacientes. El THC sin duda, en su forma fumada, puede afectar al semen, dijo el doctor, y por tanto perjudicar la fertilidad masculina. ¿Cómo afecta el THC a los espermatozoides? Los expertos saben desde hace tiempo que el consumo de tabaco y alcohol pueden afectar la fertilidad masculina. Desde los 70 los investigadores han sospechado que el consumo de cannabis tiene un efecto similar, pero solo recientemente han podido describir cómo afecta a los espermatozoides, modificando su forma, ralentizándolos y cambiando su material genético. No es sorprendente, ya que muchos cannabinoides son tóxicos para las células vivas, dijo Gerald Berkowitz, experto en cannabis de la Universidad de Connecticut. Entonces, están investigando y parece que sí hay una relación, al menos en lo que señala este estudio. Hay muchos estudios de todo. Indica que hay un impacto en la capacidad de tener hijos, que son malas noticias para los hombres que quieren tener hijos.
Pero pues para quienes ya tienen hijos y tal vez ya no quieren más, tal vez le ayude, ¿no? Ese es el asunto de qué es bueno y qué es malo en los efectos de la planta. Eh, un hombre que, por ejemplo, que está esperando para hacerse la vasectomía, y quiere esperar unos años o tal vez solo quiere reducir sus posibilidades de ser padre en el durante un periodo, no es una mala noticia. Es una mala noticia para las parejas que quieren concebir. En otras noticias, bueno, ya esto ya no es una noticia, es un artículo muy interesante que publicó la Universidad de Boulder, Colorado, en su sitio. Eso es lo que hablamos ahorita. Es importante de dónde viene el contenido, las investigaciones, incluso las investigaciones científicas, de dónde salen. Recordemos que el estigma alrededor de la planta está muy establecido y no ven de la misma forma el uso adulto, por ejemplo, o el uso medicinal incluso, en países donde el prohibicionismo es total o donde apenas está ocurriendo, o en zonas de Estados Unidos como el Bible Belt, Alabama, Kentucky, todo esto, donde hay una sociedad más conservadora que en las grandes ciudades, por ejemplo, o que en otras zonas. Being that said, este artículo de la Universidad de Colorado Boulder, que es una de las universidades, es una universidad liberal, es una universidad que está en Denver, un estado de los primeros en legalizar la planta, y este artículo lo publica la universidad para sus estudiantes, pero es una información general con un approach, un acercamiento en torno al consumo muy interesante que ya veremos. Dice el artículo dirigido a los estudiantes que en el college algunos estudiantes pueden decidir o no experimentar con THC como de forma médica, recreativa o como parte de su vida diaria. Y en el asunto del wellness, del bienestar, dice que tienen los estudiantes de esa universidad el poder de decidir si y cómo utilizarlo. Entonces el Departamento de Health and Wellness de la universidad dice, tiene varios puntos. Saber por qué ocurre el consumo, si es para aliviar el estrés o la ansiedad, para relajarse, para socializar o bonding con amigos, para dormir, por beneficios médicos o para otra cosa. Es que es importante saber por qué el consumidor lo hace. Segundo, reconocer los signos de tolerancia, dependencia y withdrawal, ¿no? Que es como la dependencia. La tolerancia dice que usar una sustancia durante determinado tiempo puede generar tolerancia. Tolerancia es un signo de que el cerebro está cambiando en respuesta con el uso regular de THC. Esto se puede manifestar de diferentes maneras, incluyendo no sentirse tan high como como al principio, necesitar el consumo más frecuentemente, necesitar más potencia, como el uso de concentrados en lugar de flor, y el utilizar más dosis o mayor cantidad para sentir el mismo high. Dice, si experiencias síntomas de tolerancia, te podrías considerar tomar un tolerance break, un tea break, o sea, una pausa, para reducir la tolerancia a los antojos. Si utilizas THC durante la mayoría de los días, considera tomar un break de al menos 21 días, que ayudará a que el THC deje tu sistema y se resete el baseline. Luego habla un poco de la dependencia, los síntomas de dependencia al THC, que recordamos que no es lo mismo dependencia que adicción. Adicción es, por ejemplo, la heroína, gente que no puede estar sin la heroína, fentanilo y todo eso.
Y la dependencia tiene más que ver con los hábitos, que se convierte en un hábito más como más parecido a la del café, a la cafeína, que a la de la heroína, es la dependencia del THC. Y aquí vienen algunos símbolos, continúa la Universidad de Colorado Boulder, irritabilidad, enojo, nerviosismo, ansiedad, falta de descanso, depresión, eh, incremento del peso y del apetito, del peso en general, problemas para dormir, temblores, dolores de cabeza, sudoración, dolor abdominal, náusea y vómito, síntomas de dependencia al THC. Entre los consumidores muchas personas le llaman, le dicen estoy bien erizo, se dice en México esa situación. Continuó la Universidad de Boulder, Colorado Boulder, tomar nota de otros impactos del consumo en las relaciones, en el trabajo, en el performance académico, en la salud mental, en las finanzas, en los asuntos recreativos y hobbies, en los asuntos legales. También estar consciente de la relación que tiene el consumo de la planta con la salud mental, etcétera. Y vienen algunas recomendaciones para personas que tienen problemas de dependencia en el consumo de la planta. Interesante, la Universidad de Colorado Boulder, no lo está diciendo la Universidad de Kentucky o de lugares así donde están totalmente en contra de la planta. Pareció interesante el approach, el acercamiento que tienen, basado en la ciencia y los datos. Para eso son las universidades, ¿no? Para poner la ciencia antes que por encima de los estigmas. Igual, este es el objetivo de este programa, semana 420. Estas fueron algunas de las noticias relevantes de esta semana en lo que tiene que ver con la planta de cannabis. En esta edición no mencioné muchas noticias que tienen que ver con el prohibicionismo. También me gusta tocar ese tema porque la nota policíaca, los arrestos, los decomisos, confiscaciones, también son asuntos que tocan la planta, pero son muchos, es tanto el asunto punitivo prohibicionista que si incluyo las notas policíacas que tienen que ver con la planta, duraría 2 horas este programa, semana 420, y la intención es que dure menos, no más, 30 minutos en lugar de 1 hora como en la actualidad. Estoy contemplando hacer otro programa, otro día, que trate exclusivamente de la guerra contra la planta, comisos, aseguramientos. En esta semana hubo muchas noticias de arrestos, tráfico, redes de corrupción, etcétera. Pero es algo que estaré anunciando en los próximos programas. No sé todavía qué enfoque debería tener este programa que trata sobre la guerra sobre la planta, que también son notas interesantes que hablan de la situación, porque es una forma en la que la planta toca la vida de las personas. Estas personas son detenidas muchas veces porque sí son narcotraficantes y muchas veces son simplemente pacientes. Entonces afecta casos muy distintos, afecta la vida de sus familias, etcétera. Muchas gracias por su atención. La semana 420, que por cierto en esta edición cumple 1 año de estar cada semana, cada fin de semana, hablando de estos temas para lograr una mejor comprensión de lo que está ocurriendo, todo lo que tiene que ver con la planta de cannabis en el mundo, en los temas que aquí abordamos: legalización, cambio cultural, estudios, investigación,
etcétera. El objetivo de este programa no es promover el consumo, el cultivo, etcétera. Tampoco hablamos de las compañías en aspectos financieros. No hay recomendaciones en lo que tiene que ver con empresas. No se tocan aquí aspectos financieros. Para eso hay que ver especialistas, CFAs, etcétera, asuntos de la bolsa. Y les agradezco mucho su atención para este tema de la planta de cannabis en el mundo y sus múltiples intersecciones. Soy Osvaldo Olivas desde Tampa, Florida. Y nos vemos la próxima semana, el 4/20 de 2025, 20 de abril. Estaremos haciendo un breve recuento de la situación de la planta a nivel mundial. Muchísimas gracias por su atención.